Laila aceptó sola la culpa de un escándalo que no cometió para proteger a Maya. Su hermana de apenas 15 años vio cómo su reputación quedaba completamente destruida. Enfrentó el ostracismo social y la ruina financiera de su familia. Y entonces fue elegida para casarse con el jeque Samir, el hombre más poderoso que había visto en su vida, sin saber que él lo había investigado todo y conocía la verdad desde el principio. Esta no es solo la historia de un sacrificio, sino la de una mujer que creía haberlo perdido todo, solo para descubrir que el hombre que la compró no quería su sumisión, sino la fuerza que demostró al inmolarse por amor. Él no la estaba salvando de la vergüenza, la estaba eligiendo precisamente por la valentía que todos los demás habían condenado. La eligió porque vio en su lealtad inquebrantable el único valor que el dinero no podía comprar y el único pilar sobre el que construir un imperio. Ella pensaba que su vida había terminado, que se había convertido en una mercancía para saldar una deuda de honor, pero en realidad su historia apenas comenzaba en el preciso instante en que el mundo entero le dio la espalda. ¿Puedes imaginar el shock de descubrir que durante tu despedida de soltera, cuando, entre copas de vino, confesaste a tus amigas que querías ser dominada por completo, sentir el peso de un hombre sobre ti y perderte en él, tu futuro marido estaba al otro lado de la pared escuchando cada palabra? Y que en vuestra noche de bodas, él cumpliría cada promesa susurrada, demostrando que te eligió exactamente por tu coraje y tu lealtad, no a pesar de la vergüenza, sino a causa de ella? La historia de Laila nos obliga a preguntarnos qué es realmente la fuerza y dónde se esconde el verdadero deseo. Acompáñanos en este relato para desvelar cómo una confesión prohibida se convirtió en la clave de su liberación y cómo el juicio más cruel puede esconder la más inesperada de las devociones. Esta es la crónica de cómo una mujer, juzgada y condenada, descubrió que su mayor vulnerabilidad era en realidad su poder más absoluto, un poder que atrajo al único hombre capaz de reconocerlo. Todo comenzó una noche cargada de humedad y malas decisiones, pero las decisiones no fueron de Laila. Fue el pánico en los ojos de Maya, su hermana pequeña, lo que lo cambió todo. La encontró en el jardín trasero de una fiesta, con un hombre mucho mayor, sus ropas desordenadas y una expresión de terror puro. Laila no dudó ni un segundo. Se interpuso, gritó, empujó al hombre y envolvió a su hermana en sus brazos, cubriéndola mientras la llevaba a casa. Pero alguien los vio. Vieron a Laila sola con aquel hombre en la oscuridad, y el veneno de los rumores no tardó en extenderse. Cuando su padre la confrontó, con la decepción grabada en su rostro, Laila vio a Maya temblando en un rincón. En ese instante tomó la decisión que sellaría su destino. Dijo que era ella, que había estado con él, que había sido imprudente, que la culpa era enteramente suya. Vio cómo el respeto en los ojos de su padre se convertía en cenizas, pero también vio el inmenso alivio en el rostro de su hermana de 15 años, y para ella, en ese momento, eso fue suficiente. Los meses que siguieron fueron un descenso a un infierno silencioso. El ostracismo social fue inmediato y brutal. Las amigas de su madre cruzaban la calle para no tener que saludarla. Las invitaciones a eventos sociales cesaron por completo. En el supermercado la gente susurraba a su paso, lanzándole miradas cargadas de desprecio y juicio. Laila se convirtió en un fantasma en su propia ciudad, una mancha en el impecable historial de su familia. Pero el castigo no fue solo social. Los socios comerciales de su padre, hombres que valoraban la reputación por encima de todo, empezaron a retirar sus inversiones uno a uno. El negocio familiar comenzó a desmoronarse bajo el peso del escándalo de Laila. Las puertas se cerraron, los teléfonos dejaron de sonar y la sombra de la bancarrota se cernió sobre ellos. Laila observaba la creciente desesperación en el rostro de su padre, y el peso de su sacrificio se volvía casi insoportable. Había salvado a su hermana, pero sentía que había condenado a todos los demás. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando llegó la propuesta. El jeque Samir Al Maktoum, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y riqueza en todo Dubái y más allá, solicitó su mano en matrimonio. La noticia cayó como una bomba en la casa de Laila. Era ilógico, imposible. ¿Por qué un hombre de su calibre, con un linaje impecable y un futuro brillante, querría casarse con una mujer cuya reputación estaba hecha jirones? Su padre, a pesar de la vergüenza, vio en la oferta una tabla de salvación, la única salida a la ruina inminente.
Laila, por su parte, sintió un frío glaciar recorrer su cuerpo. Entendió de inmediato que no se trataba de amor ni de afecto, era una transacción. Él le daría su nombre, restauraría el honor de su familia y lo salvaría de la quiebra. A cambio, ella le daría, ¿qué? Su vida, su libertad, su futuro. Se convertiría en otra de sus posesiones, un trofeo manchado que él por alguna razón decidió adquirir. Aceptó sin hacer preguntas, con la misma resignación con la que había aceptado la culpa. Era otro sacrificio, uno más grande, pero necesario. La víspera de la boda, sus dos únicas amigas leales organizaron una pequeña despedida de soltera en la suite del hotel que Samir había reservado para su familia. El lugar era de una opulencia que a Laila le resultaba asfixiante, un recordatorio constante de la jaula dorada en la que estaba a punto de entrar. Mientras el vino fluía, la coraza de compostura que Laila había mantenido durante meses comenzó a resquebrajarse. Sus amigas, intentando aligerar el ambiente, empezaron a hacerle preguntas sobre la noche de bodas, sobre el jeque, ese hombre imponente y enigmático al que apenas había visto en un par de reuniones formales. ¿No tienes curiosidad?, le preguntó una de ellas con una sonrisa pícara. ¿No fantaseas con lo que un hombre como él podría hacerte? Laila al principio negó con la cabeza, pero el vino y la sensación de final inminente la empujaron a un lugar de honestidad brutal. La verdad era que sí lo hacía. Había pasado noches en vela imaginando cómo sería estar con un hombre de tanto poder, un hombre que no la mirara con lástima o desprecio. «Quiero que me domine», susurró Laila, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. El alcohol le había dado una valentía temeraria. «Estoy cansada de ser fuerte, de llevarlo todo sobre mis hombros. Quiero que alguien tome el control. Quiero sentir su peso sobre mí, que sus manos me sujeten con fuerza, que no me deje pensar». Sus amigas la miraban, entre sorprendidas y fascinadas. Animada por su atención, Laila continuó, describiendo con un detalle febril las fantasías que había reprimido durante tanto tiempo. Habló de ser poseída por completo, de rendirse a un placer tan abrumador que borrara todos los meses de dolor y humillación. «Quiero que me tome contra la pared, que me haga olvidar mi propio nombre. Quiero perderme en él, que no quede nada de la mujer rota que soy ahora». Cada palabra era una liberación, un grito ahogado de su alma anhelando sentir algo, cualquier cosa que no fuera vergüenza. Era una confesión cruda y desesperada, nacida de la soledad y el anhelo de ser vista, de ser deseada sin juicio. Lo que Laila no sabía era que no estaba sola. Al otro lado de la pared de su suite, una intrincada celosía de madera tallada que separaba su salón del contiguo, estaba sentado el jeque Samir. Él había ido a asegurarse de que su familia estuviera cómoda, pero al oír las voces se detuvo. Al principio solo eran risas y conversaciones triviales, pero entonces escuchó la voz de Laila, baja y cargada de una emoción que lo paralizó. Escuchó cada palabra de su confesión, cada fantasía detallada, cada anhelo de sumisión, cada deseo de ser dominada. No sintió asco ni desprecio, al contrario, una oscura y posesiva fascinación se apoderó de él. Esta no era la mujer silenciosa y resignada que había conocido en sus breves encuentros. Esta era una mujer de fuegos ocultos, de una pasión tan intensa que quemaba bajo la superficie de su sacrificio. Escuchó su vulnerabilidad y en lugar de ver debilidad, vio una fuerza increíble. Y en ese momento, la decisión que había tomado de casarse con ella, basada en la verdad que había descubierto sobre su lealtad, se solidificó en algo mucho más primordial. La deseaba, no solo por su coraje, sino por el alma ardiente que acababa de desnudar sin saberlo. Cuando sus amigas finalmente se marcharon, dejando a Laila sola con sus pensamientos y el eco de sus propias palabras audaces, un golpe suave pero firme resonó en la puerta que conectaba su suite con la de al lado. El corazón de Laila dio un vuelco, se congeló, el pánico apoderándose de ella.
Se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy yo», respondió una voz profunda y resonante que reconoció al instante. Samir. El terror la inundó por completo. ¿La había oído? ¿Había escuchado su vergonzosa confesión? La humillación la golpeó con la fuerza de una ola. Estaba a punto de balbucear una disculpa, de inventar una excusa, pero él habló primero, su tono tranquilo pero cargado de una autoridad innegable. «No abras la puerta, Laila, solo quiero hablar». La extraña petición la desconcertó, pero obedeció, quedándose inmóvil frente a la madera que los separaba. «Siéntate», ordenó su voz a través de la puerta. «Siéntate en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta». Laila vaciló, confundida y asustada. ¿Qué clase de juego era este? Pero había algo en su tono que no admitía réplica. Lentamente se deslizó hasta el suelo, sintiendo la fría madera contra su espalda. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Podía sentir su presencia al otro lado, tan cerca, pero a la vez en otro mundo. El silencio se alargó durante un momento tenso antes de que él volvió a hablar. Y esta vez su voz era más baja, más íntima, un susurro que parecía atravesar la madera y acariciarle la piel. «Me has dicho lo que quieres», dijo, y el estómago de Laila se contrajo violentamente. Lo sabía, lo había oído todo. «Has descrito con todo detalle cómo quieres que te tome». Cada palabra era una confirmación de su peor pesadilla, pero también encendía una chispa de algo más, algo oscuro y excitante que la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. «Mañana, cuando seas mi esposa», continuó Samir, su voz una promesa grave y resonante, «voy a cumplir cada una de tus fantasías. Sentirás mi peso sobre ti, tal como lo pediste». Mis manos te sujetarán con la fuerza que anhelas. Laila cerró los ojos con fuerza, una mezcla de vergüenza y un temblor de anticipación recorriéndola. Él estaba repitiendo sus propias palabras, convirtiendo su confesión borracha en un guión para su noche de bodas. Te tomaré contra la pared de nuestra suite y te haré gritar mi nombre hasta que olvides el tuyo. Voy a hacer que te pierdas en mí, Laila. Voy a borrar cada recuerdo de la mujer que crees que eres y te mostraré la mujer que yo veo. La conversación era prohibida, escandalosa, pero increíblemente íntima. Estaba atrapada entre el miedo a su poder y un deseo abrumador de que cumpliera su promesa. Él no la estaba juzgando, la estaba desafiando, prometiéndole exactamente la intensidad que ella había confesado desear en su momento más vulnerable. Este matrimonio ya no era solo una transacción para salvar a su familia, se había convertido en algo mucho más peligroso y personal. El día de la boda llegó como una sentencia. Al entrar en el salón de ceremonias del palacio, un vasto mar de mármol y oro, Laila sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. No eran miradas de admiración por la novia, sino de un juicio frío y diseccionador. Podía oír los susurros, o al menos imaginarlos con una claridad dolorosa, como el zumbido de avispas venenosas. «Esa es ella», decían las bocas pintadas de rojo y los ojos afilados. «La mujer sin honor. ¿Qué ha podido ver el jeque en ella?» Cada paso por aquel pasillo interminable era una tortura. Se sentía desnuda, expuesta, como si el lujoso vestido de novia no pudiera ocultar la mancha que, según todos, llevaba grabada en el alma. Aferró el ramo de flores con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, anclándose a ese pequeño objeto para no desmoronarse. Caminaba hacia un hombre que apenas conocía, un futuro que no había elegido, bajo la condena de un mundo que la había repudiado. Era el culmen de su sacrificio, y la soledad en medio de aquella multitud era la más profunda que había sentido en su vida. Al final del pasillo él la esperaba, el jeque Samir al-Maktoum. Las fotografías no le hacían justicia. En persona, su presencia era abrumadora, una fuerza de la naturaleza contenida en un traje impecable.
Era más alto de lo que recordaba, con unos hombros anchos que hablaban de un poder que no era solo financiero. Pero fueron sus ojos los que la capturaron, oscuros, intensos y fijos en ella con una concentración que parecía borrar a todos los demás en la sala. Laila esperaba ver en ellos desdén, o quizás la fría indiferencia de un hombre que cumple con un trámite, pero no encontró nada de eso. Lo que vio la desconcertó, una posesividad ardiente, una especie de reconocimiento que no tenía ningún sentido. Era la misma intensidad que había imaginado en sus fantasías más secretas, la misma que escuchó en su voz a través de la puerta. Por un instante, el miedo que la atenazaba se vio atravesado por una corriente eléctrica de algo muy distinto, algo peligrosamente parecido a la expectación. Se detuvo frente a él, y el mundo pareció reducirse a los dos, suspendidos en un silencio cargado de promesas y amenazas. La ceremonia fue un borrón de palabras formales recitadas en árabe, un ritual antiguo que contrastaba brutalmente con la modernidad del juicio al que estaba siendo sometida. Mientras el imán hablaba de unión, honor y lealtad, Laila sentía la hipocresía del momento como una quemadura en la piel. Honor, el suyo estaba destrozado. Lealtad, la suya la había llevado a este altar, a venderse para proteger a su hermana. Los invitados, figuras borrosas de sedas y joyas, no dejaban de murmurar. Pudo captar fragmentos, palabras sueltas que la apuñalaban. Indigna, comprada, una vergüenza para su linaje. Mantuvo la barbilla alta, la mirada fija al frente, repitiéndose a sí misma que era por Maya, por su padre, por el futuro de su familia. Pero por dentro se estaba rompiendo. Cuando llegó el momento de los votos, su acepto fue apenas un susurro ahogado, el sonido de su rendición final. Samir, en cambio, pronunció el suyo con una voz clara y resonante, una declaración de propiedad que retumbó en el silencio del salón y pareció sellar su destino para siempre. Puede besar a la novia. Las palabras del imán resonaron en el salón y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Todos contenían la respiración, esperando ver cómo el poderoso jeque sellara aquel controvertido pacto. Laila se preparó para un beso casto y formal, un gesto para las cámaras, la culminación de la farsa. Pero Samir no hizo lo que se esperaba. En lugar de inclinarse con delicadeza, su mano subió hasta su nuca, sus dedos se enredaron en su pelo con una firmeza que la hizo jadear y la atrajo hacia él. Su boca se estrelló contra la suya en un beso que no tenía nada de formal. Fue profundo, posesivo, una marca de propiedad que silenció hasta el último susurro. No era un beso para el público, era un mensaje de que ella le pertenecía, de que las opiniones de los demás le eran completamente indiferentes. Laila se quedó sin aire, su cuerpo reaccionando por instinto a la dominancia que él proyectaba, una dominancia que ella misma había confesado anhelar. El calor se extendió por sus venas, una mezcla de shock, humillación pública y un deseo oscuro y prohibido que la hizo aferrarse a los brazos de él para no caer. Cuando finalmente rompió el beso, el salón seguía en un silencio sepulcral. Laila estaba aturdida, con los labios hinchados y el corazón latiendo desbocado. Samir no la soltó, la mantuvo cerca, con su mano todavía en su nuca, y en lugar de volverse hacia el imán, giró su cabeza para mirar directamente a la audiencia. Sus ojos barrieron la sala, deteniéndose en los rostros más críticos, desafiando a cada uno de ellos. Entonces, su voz, tranquila pero cargada de una autoridad de acero, resonó en el silencio. La elegí, dijo, y cada palabra fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Y la elegiría 1000 veces más. La declaración fue tan directa, tan desafiante, que un jadeo colectivo recorrió la sala. No era una justificación, era una orden de que aceptaran su elección, sin importar lo que pensaran. Para Laila, esas palabras fueron un salvavidas en un océano de desprecio. No entendía por qué lo hacía, por qué la defendía de esa manera tan pública y feroz, pero por primera vez en meses sintió que alguien estaba de su lado.
Una pequeña y temblorosa llama de esperanza se encendió en su interior, tan frágil que temía que el más mínimo soplo pudiera apagarla. La recepción que siguió fue una prueba de resistencia. Aunque la declaración de Samir había acallado los susurros abiertos, los juicios persistían en las miradas frías y las sonrisas forzadas. Laila se sentía como una pieza de exposición en un museo, analizada y valorada por extraños que ya habían decidido que era una falsificación. Se sentó junto a Samir en la mesa principal, probando la comida exquisita sin saborearla, respondiendo a las felicitaciones vacías con una cortesía que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Sentía la presencia de Samir a su lado como una fortaleza. Él no hablaba mucho, pero cada vez que alguien se acercaba con una amabilidad sospechosa, él respondía con una frialdad cortante que los hacía retroceder. Observaba el salón con una expresión de aburrimiento y desdén, como un rey obligado a entretener a una corte de necios. Laila se dio cuenta de que él odiaba aquello tanto como ella, y esa extraña complicidad la hizo sentir un poco menos sola en medio de la opulencia y la hostilidad. Pasaron las horas, que a Laila le parecieron una eternidad. La música, las conversaciones, el tintineo de las copas, todo se mezclaba en un ruido monótono y agotador. Veía a su padre a lo lejos, hablando con socios de negocios que ahora le sonreían, y supo que su sacrificio había valido la pena en ese sentido. Pero el coste personal se sentía inmenso. Samir, que había permanecido en un silencio tenso durante la última media hora, de repente apretó la mandíbula. Sus ojos se encontraron con los de ella, y vio en ellos una impaciencia que reflejaba la suya. No le interesaban las alianzas, ni las apariencias, ni las felicitaciones hipócritas. Su atención estaba centrada únicamente en ella, con una intensidad que la hizo temblar. Era como si estuviera esperando el momento adecuado, como si toda aquella celebración no fuera más que un prólogo molesto para el verdadero evento de la noche. Y Laila, a pesar de su miedo, sintió que ella también estaba esperando el final de la farsa y el comienzo de lo que fuera que él le había prometido a través de la puerta. De repente, sin previo aviso, Samir se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que atrajo la atención de las mesas más cercanas. Extendió una mano hacia ella. «Nos vamos», dijo. No fue una pregunta ni una sugerencia, fue una orden, pronunciada con una autoridad que no dejaba lugar a la discusión. Su voz no era alta, pero cortó el murmullo de la sala. Laila lo miró, sorprendida, y luego a los invitados que los observaban con una mezcla de asombro y desaprobación. ¿Irse de su propia boda antes de que terminara? Era otro escándalo, otra ruptura del protocolo. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Samir, no dudó. Puso su mano en la de él, sintiendo el calor y la fuerza de su agarre. Él la ayudó a levantarse, y sin mirar a nadie más, la guió fuera del gran salón. Los susurros estallaron a sus espaldas, más fuertes que nunca, pero por primera vez a Laila no le importaron. Al alejarse de sus jueces, de la mano del hombre que la había reclamado tan públicamente, sintió una extraña sensación de liberación. El camino hacia la suite nupcial fue un largo recorrido por pasillos silenciosos y opulentos, adornados con arte que en otro momento habría admirado. Ahora apenas los veía. Toda su conciencia estaba centrada en la mano de Samir, que seguía sosteniendo la suya, y en el silencio tenso que se extendía entre ellos. Su corazón latía con una fuerza desbocada, una sinfonía de miedo y anticipación. Cada paso la acercaba más al cumplimiento de aquellas promesas susurradas, a la realidad de las fantasías que había confesado en un momento de debilidad. ¿Se arrepentiría? ¿Era esto un error terrible? ¿Un salto a un abismo del que no podría regresar? Pero entonces recordó el beso, su declaración pública, su decisión de sacarla de allí. No eran las acciones de un hombre que la despreciaba, eran las acciones de un hombre que la quería. ¿Por qué? No lo sabía. Pero mientras caminaban por el palacio silencioso, lejos de los ojos del mundo, una parte de ella, la parte que había estado dormida y herida durante tanto tiempo, comenzó a anhelar descubrirlo. Finalmente, se detuvieron frente a un par de puertas de madera oscura imponentes y ornamentadas. Samir soltó su mano solo para sacar una tarjeta y abrir la cerradura electrónica. El suave clic resonó en el pasillo como el disparo de salida de una carrera.
Abrió una de las puertas y se hizo a un lado, indicándole con un gesto que entrara primero. Laila respiró hondo y cruzó el umbral. Y se detuvo en seco, sin aliento. La suite no era una habitación, era un apartamento palaciego. Un salón gigantesco se abría ante ella, con techos altísimos, ventanales que ofrecían una vista panorámica de las luces de Dubái y una decoración que era la personificación del lujo. Pero no fue solo la escala lo que la dejó sin palabras. El suelo estaba cubierto por una alfombra de pétalos de rosas rojas y blancas, y cientos de velas aromáticas parpadeaban en cada superficie, llenando el aire con un aroma embriagador a sándalo y jazmín. Era una escena sacada de un cuento de hadas, una fantasía hecha realidad, tan abrumadora y perfecta que parecía irreal. Abrumada por la escala y la belleza de todo, Laila solo pudo susurrar las palabras que encapsulaban su asombro. ¡Es inmenso! La frase salió de sus labios sin pensar, una reacción pura ante la enormidad del espacio, del gesto, de todo lo que estaba sucediendo. Apenas había terminado de hablar cuando escuchó un sonido detrás de ella, el pesado y definitivo clic de la cerradura de la puerta. El sonido la hizo girar. Samir estaba allí, de espaldas a la puerta, observándola. Y algo en su expresión había cambiado. La máscara de jeque impasible y controlado que había llevado durante la recepción se había desvanecido. En su lugar había una mirada oscura y predadora, una intensidad que le erizó la piel. Sus ojos ardían con el mismo fuego que había escuchado en su voz a través de la puerta, un fuego que parecía alimentado por sus palabras. En ese instante, Laila comprendió que su comentario inocente sobre el tamaño de la suite había sido interpretado por él de una manera completamente diferente. No era solo el espacio lo que era inmenso, era la promesa de la noche que tenían por delante. Él comenzó a caminar hacia ella, despacio, con la gracia contenida de un gran felino acechando a su presa. Cada paso era deliberado, cargado de intención. Laila se quedó inmóvil, paralizada por una mezcla de terror y una fascinación abrumadora. El miedo le decía que corriera, que se escondiera, pero el deseo, ese traidor que había despertado con sus palabras y su beso, la mantuvo anclada en el sitio. Recordó sus promesas, una por una. Sentirás mi peso sobre ti. Mis manos te sujetarán con la fuerza que anhelas. Te haré olvidar tu propio nombre. Las palabras resonaban en su mente, ya no como una amenaza, sino como un mantra seductor. El hombre que se acercaba a ella no era el extraño con el que se había casado por deber, era la encarnación de sus fantasías más prohibidas, un hombre que la había escuchado en su momento más vulnerable y en lugar de juzgarla, había prometido darle exactamente lo que deseaba. El mundo exterior, con sus juicios y su desprecio, había desaparecido. Solo existía aquella suite, el aroma de las velas y el hombre que se acercaba para reclamarla. La noche de bodas acababa de empezar. Él comenzó a caminar hacia ella, despacio, con la gracia contenida de un gran felino acechando a su presa. Cada paso era deliberado, cargado de intención. Laila se quedó inmóvil, paralizada por una mezcla de terror y una fascinación abrumadora. El miedo le decía que corriera, que se escondiera, pero el deseo, ese traidor que había despertado con su belleza y su poder, la mantuvo anclada en el sitio. Este no era el hombre de negocios frío y distante con el que había firmado un contrato. Este era un hombre movido por un hambre que ella no comprendía, una intensidad que la despojaba de todas sus defensas. El silencio en la villa ultramoderna era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios latidos acelerados, un tambor que marcaba el ritmo de una confrontación inevitable. El mundo exterior, con sus deudas y sus sacrificios, había desaparecido. Solo existía aquella suite en los Alpes, el aire gélido de la noche y el hombre que se acercaba para reclamar el pago de una deuda que iba mucho más allá del dinero. La noche de bodas acababa de empezar, y el Ara supo, con una certeza aterradora, que no sería nada de lo que había imaginado.
Sin embargo, Kadir no se detuvo frente a ella. Pasó a su lado, su calor rozándola por un instante, y se dirigió no hacia el opulento dormitorio, sino a una pared lisa y sin adornos al otro lado del salón. Elara lo observó, confundida, su cuerpo todavía tenso por la anticipación. ¿Qué estaba haciendo? La lógica de la situación se desmoronaba. No había lujuria evidente en sus movimientos, sino una especie de reverencia, una concentración solemne que la desconcertaba aún más. Él presionó una sección discreta de la pared y, con un siseo casi inaudible, un panel se deslizó hacia un lado, revelando no un pasadizo hacia el dormitorio, sino una escalera descendente de piedra oscura, iluminada por una luz tenue y cálida que ascendía desde las profundidades. «Ven», dijo él. Su voz era una orden suave pero inquebrantable, desprovista de la pasión que ella esperaba y llena de una gravedad que le heló la sangre. Sin entender, pero extrañamente compelida, lo siguió, descendiendo escalón a escalón, hacia el corazón de un misterio que estaba a punto de cambiarlo todo. La escalera la condujo a un espacio que le robó el aliento. No era una bodega ni un búnker, sino una galería de arte privada, un santuario de temperatura y humedad controladas. El espacio era tan minimalista y brutalista como el resto de la villa, pero en lugar de sentirse frío, vibraba con una energía contenida. Obras maestras de valor incalculable colgaban en las paredes de hormigón pulido, cada una iluminada con la precisión de un museo de clase mundial. Vio un Caravaggio cuya existencia se creía un mito, un Vermeer que se había perdido hacía siglos. Elara, la restauradora de arte, se sintió abrumada. Su identidad como esposa comprada se disolvió ante la magnificencia de lo que estaba viendo. Caminó lentamente por la galería, su mente profesional analizando cada pincelada, cada pigmento, cada historia encerrada en los lienzos. Esto no era una colección, era el alma de un hombre expuesta. Y en el centro de la sala, cubierta por una enorme tela de lino, se erigía una estructura que dominaba todo el espacio, esperando su momento para ser revelada. Era el corazón de aquel santuario secreto. Kadir se detuvo frente a la forma cubierta. La miró a ella, no al objeto, y en sus ojos vio una vulnerabilidad que nunca habría creído posible en un hombre como él. Durante generaciones, mi familia fue la guardiana de una leyenda, comenzó, su voz resonando en el silencio de la galería. Una obra de arte tan magnífica que se decía que contenía el alma de nuestra estirpe. Un fresco monumental pintado por un maestro del Renacimiento que trabajó exclusivamente para mis antepasados. Se creía perdido para siempre, destruido en un incendio hace 200 años. Hizo una pausa, tomando el borde de la tela con una mano temblorosa. Pero no se destruyó. Fue robado, vendido en secreto y pasó de mano en la oscuridad, deteriorándose con cada década que pasaba. He dedicado la mitad de mi vida y una fortuna incalculable a encontrarlo, y hace 6 meses lo conseguí. Con un movimiento fluido y dramático, tiró de la tela. El lino cayó al suelo y Elara emitió un sonido ahogado, un jadeo de pura incredulidad y asombro artístico. Ante ella se alzaba el fresco. Era colosal, mucho más grande de lo que cualquier leyenda podría describir. Y a pesar de los daños, las grietas que serpenteaban por la superficie, los colores desvaídos por la humedad, las secciones enteras que faltaban, su belleza era sobrecogedora. Representaba una escena mitológica de una complejidad y una emoción que Elara jamás había visto. Podía sentir la pasión del artista, la desesperación de las figuras, la gloria de una era perdida. Su mente de restauradora se activó de inmediato, analizando la técnica, el estado del yeso, los pigmentos utilizados. Olvidó dónde estaba, quién era, las circunstancias de su matrimonio. Solo existía la obra. Con la voz temblorosa, repitió las mismas palabras que había pronunciado en la suite, pero esta vez imbuidas de un significado completamente nuevo, un significado que lo cambió todo. «Es inmenso», susurró, no como una mujer impresionada por el tamaño de una habitación, sino como una devota arrodillada ante un dios olvidado. Era el susurro de un alma reconociendo a otra. Kadir no miraba el fresco, la miraba a ella.
Observaba cómo sus ojos recorrían cada centímetro dañado, cómo su expresión cambiaba de la conmoción al análisis y de ahí a una pasión pura y desenfrenada. Vio el momento exacto en que ella dejó de ser Elara, la esposa, y se convirtió en Elara, la maestra restauradora, la única mujer en el mundo cuya alma ardía con el mismo fuego que la suya. Esa reacción, ese susurro genuino y sobrecogido, era la validación que había estado esperando, la confirmación de que su plan, por despiadado que fuera, había sido correcto. Una tensión de una naturaleza completamente diferente llenó el aire. El deseo que sintió por ella en ese momento no era meramente físico, era el deseo de un coleccionista por la única persona que podía comprender el verdadero valor de su tesoro más preciado. Era el anhelo de un hombre solitario por la única alma que hablaba su mismo idioma. La pasión de ella por el arte se convirtió en el afrodisíaco más potente que él había conocido, y supo que la quería de una forma que iba más allá de la posesión. Fue entonces cuando él le confesó la verdad, y cada palabra fue un golpe que desmanteló la realidad de Elara. No te elegí por tu belleza, Elara, ni por el prestigio de tu apellido, dijo. Te elegí por esto. Señaló el fresco con un gesto de la cabeza. He seguido tu carrera durante años, sé de tu trabajo en el tríptico de Gante, de cómo recuperaste los colores del retablo de Florencia que todos daban por perdido. Conozco tu reputación en los círculos más exclusivos, una reputación que dice que puedes hacer milagros, que tus manos no solo restauran la pintura, sino el alma de la obra. Elara lo miró fijamente, el asombro artístico dando paso a un frío glacial de comprensión. El rompecabezas se encajaba de una manera horrible y perfecta. La propuesta de matrimonio, el momento tan oportuno, su interés en la galería de su familia, no había sido una casualidad, había sido una trampa meticulosamente diseñada. El shock la dejó sin palabras. Se sintió increíblemente estúpida, ingenua. Había pensado que era un trofeo, un objeto bonito para adornar su brazo. La verdad era mucho más humillante y a la vez extrañamente halagadora. No era un objeto, era una herramienta. Una herramienta muy específica y muy valiosa que él necesitaba para su obsesión personal. La ira comenzó a burbujear en su interior, caliente y amarga. «Me has utilizado», espetó, su voz temblando de rabia contenida. «¿La galería de mi familia? ¿Las deudas? ¿Fuiste tú?» Kadir no apartó la mirada. Su honestidad fue tan despiadada como su engaño. «Sí, compré las deudas a través de intermediarios. Creé la crisis que te obligó a aceptar mi propuesta. No había otra manera de traerte aquí, de asegurarme de que dedicarías tu talento exclusivamente a esto. No podía arriesgarme a que te negaras o a que otro coleccionista te contratara. Te necesitaba a ti, y solo a ti». Su confesión la dejó tambaleándose, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La había acorralado, la había manipulado, había orquestado la ruina de su familia para conseguirla. Elara se sentía atrapada entre dos emociones violentamente contradictorias. Por un lado, la furia por la manipulación era un fuego que la consumía. Se sentía violada en su voluntad, su sacrificio convertido en el resultado de una conspiración cínica. Quería gritarle, golpearlo, huir de aquella jaula dorada que ahora se revelaba como un taller de trabajo forzado. Pero por otro lado, estaba el fresco. La obra de arte la llamaba, la seducía, con sus heridas, le suplicaba que la sanara. Era el mayor desafío profesional de su vida, la oportunidad de inscribir su nombre en la historia del arte para siempre. Y luego estaba él. El hombre que la había engañado era también el único hombre que la había visto de verdad. No había visto a una mujer para casarse, sino a una artista en la cima de su poder. La había deseado no por su cuerpo, sino por su alma, por la esencia misma de quién era ella. La humillación de ser una herramienta luchaba contra el profundo y abrumador reconocimiento de ser indispensable. Kadir debió de ver la guerra en sus ojos, porque dio un paso hacia ella, cerrando el espacio que los separaba. Su proximidad era abrumadora, su presencia una fuerza física que la envolvía. «Sé que me odias en este momento», dijo, su voz más suave ahora, casi una súplica.
Y tienes todo el derecho. Pero antes de que me condenes, entiende esto. Puedo comprar ciudades enteras, Elara, puedo comprar ejércitos, pero no puedo comprar esto. Su mano se alzó, no para tocarla a ella, sino para rozar con la punta de los dedos una sección agrietada del fresco, un gesto de una ternura infinita. Esto requiere algo más que dinero, requiere pasión, paciencia, requiere un alma que entienda la suya. Y cuando cuando vi tu trabajo, supe que había encontrado esa alma. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en su profundidad vio una soledad tan vasta como su riqueza, una obsesión que era tan vulnerable como poderosa. Vio a un hombre dispuesto a quemar el mundo para salvar la única cosa que realmente amaba. Entonces él la atrajo hacia sí, su mano se cerró en su cintura, firme pero no violenta, y la acercó a su cuerpo hasta que sus pechos se aplastaron contra su pecho. Elara esperaba sentir repulsión, pero en su lugar, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. El calor de él, el olor a sándalo y a poder, la cercanía de aquel hombre que la había desarmado por completo, todo conspiraba para desmantelar su ira. Él inclinó la cabeza, su aliento cálido contra su mejilla. «Dime que lo sientes», susurró, su voz una caricia ronca. «Dime que sientes cómo te llama. Dime que tu alma de artista no está gritando por sanar esta belleza». No era una pregunta sobre su deseo por él, sino sobre su deseo por el arte, y al unir ambos, la estaba atrapando de la manera más ingeniosa y devastadora. Y la verdad era que sí lo sentía. El fresco palpitaba en la habitación, una presencia viva que la llamaba, y el hombre que la sostenía era el guardián de esa llamada, el único que podía darle acceso. En ese momento, Elara tomó una decisión que nadie habría esperado, ni siquiera ella misma. En lugar de luchar o rendirse pasivamente, levantó una mano. Kadir probablemente esperaba una bofetada, una resistencia, pero ella no lo tocó a él. Con una lentitud deliberada, extendió los dedos y los posó sobre la superficie fría y polvorienta del fresco. Fue un gesto de comunión, de aceptación. Sintió la historia bajo su piel, el dolor de la obra, su anhelo de ser restaurada. Cerró los ojos por un instante, absorbiendo siglos de belleza y abandono. Era una rendición, sí, pero no a él. Era una rendición al arte, a su propio destino, a la pasión que la definía. Al tocar el fresco, estaba reclamando su propósito, su poder, incluso dentro de la jaula que él había construido para ella. Estaba declarando que sin importar las circunstancias, ella seguía siendo la maestra, y él el suplicante que necesitaba su don. Luego, con la misma lentitud, retiró la mano del fresco, llevándose consigo el polvo de los siglos, y en lugar de bajarla, la levantó hacia el rostro de Kadir. Él se quedó completamente inmóvil, su cuerpo tenso, observando cada movimiento de ella con una intensidad que cortaba la respiración. Sus dedos, todavía manchados con el pigmento antiguo, rozaron su mandíbula áspera. Fue un gesto de una intimidad sobrecogedora, un puente tendido entre el hombre, la mujer y el arte que los había unido. No había ira en su toque, solo una profunda y resonante comprensión. Lo estaba uniendo a él, a ella y a la obra en un triángulo sagrado de pasión. No solo estaba aceptando su deseo, lo estaba reclamando como propio, iniciando una entrega que era a la vez intelectual, emocional y profundamente carnal. Con ese simple gesto le dijo que entendía su obsesión, porque ella compartía la misma enfermedad, la devoción absoluta por la belleza. La presa que contenía la emoción de Kadir finalmente se rompió. Un sonido gutural escapó de su garganta y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso de dominación, sino de desesperada gratitud, de adoración. Fue el beso de un hombre que había encontrado la única cosa en el mundo que no podía comprar y que, de alguna manera, se le estaba ofreciendo libremente. Elara le devolvió el beso con la misma intensidad, el sabor del polvo antiguo en sus labios mezclándose con el sabor de él. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, mientras sus manos se enredaban en su ropa, arrancando las barreras entre ellos.
Su primera unión no tuvo lugar en la cama nupcial de sábanas de seda, sino allí mismo, en el suelo frío de la galería, a la sombra del arte que los había unido. Fue una entrega mutua, donde la pasión por la historia y la carne se fusionaron en un acto de creación tan poderoso como la obra que los observaba. Mientras sus cuerpos se movían juntos, Kadir le susurró su historia, su vulnerabilidad, la herida familiar que el fresco representaba. Le confesó cómo había reconocido en ella la misma llama, la misma obsesión casi divina que lo consumía a él. Y el Ara, a su vez, se permitió ser completamente vulnerable, mostrando al hombre detrás del jeque, la mujer apasionada detrás del sacrificio. Le habló de sus sueños, de su amor por los pigmentos, del olor del lienzo viejo. En medio de aquella pasión desenfrenada, se encontraron el uno al otro de una manera que trascendía el contrato, la manipulación y el deber. Se vieron como iguales, como dos almas gemelas, unidas no por la conveniencia, sino por un propósito compartido. Su matrimonio dejó de ser un acuerdo comercial para convertirse en un proyecto de restauración mutua, donde cada uno se dedicaba a sanar las heridas del otro. Después yacieron en silencio, envueltos en la tela de lino que antes había cubierto el fresco, sus cuerpos entrelazados bajo la mirada de la obra maestra. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una paz profunda y una promesa. «Lo restauraremos», dijo el Ara, su voz firme y clara en la quietud de la galería. «Juntos». No era la voz de una prisionera, sino la de una socia. Kadir la atrajo más cerca, besando su frente con una reverencia que nunca antes le había mostrado. «Juntos», repitió él, y la palabra selló su nuevo pacto. Uno basado no en el engaño, sino en una verdad compartida, una admiración genuina y un deseo arrollador que había nacido de la vulnerabilidad. El Ara se dio cuenta de que no había sacrificado su pasión la había llevado a un destino más grandioso de lo que jamás podría haber imaginado. En el corazón de la jaula dorada, el Ara no encontró una prisión, sino un santuario. El hombre que la había comprado no quería poseerla, sino liberarla para que alcanzara la cima de su arte. Comprendió que la verdadera intimidad no nacía de la ausencia de secretos, sino del coraje de compartirlos, de mostrar las obsesiones y las heridas que nos definen. El fresco dañado ya no era solo una metáfora de su pasado, sino del futuro de su relación, algo de un valor incalculable que necesitaba ser restaurado con paciencia, pasión y una confianza mutua que acababa de nacer en la noche más extraña de su vida. Al mirar el rostro del hombre que dormía a su lado, el Ara supo que había sido manipulada para llegar allí, pero también supo, con una certeza que le llenó el alma, que había encontrado su hogar, no en la villa de lujo, sino en la obsesión compartida de un hombre que la veía como su igual, como su obra maestra. Con el corazón desbocado, suspendida en el abismo entre la incredulidad y una esperanza aterradora, Laila lo observó. Las palabras de Samir, «conozco la verdad, siempre la he conocido», todavía resonaban en la suite nupcial, desmantelando cada uno de los cimientos de su realidad. Él había orquestado su rescate no por piedad, sino por admiración. La había elegido no a pesar de su reputación rota, sino precisamente por la fuerza que demostró al romperla. Y ahora, el hombre que conocía su sacrificio más profundo y sus fantasías más oscuras se acercaba a ella, y el miedo que la había acompañado durante meses comenzó a disolverse, reemplazado por una corriente eléctrica de anticipación. Él se detuvo justo delante de ella, su sombra cubriéndola, y su voz fue un susurro grave que vibró en lo más profundo de su ser. «Anoche, a través de esa puerta», dijo, inclinándose hasta que su aliento cálido rozó su oreja, «me pediste que te hiciera olvidar tu nombre. Esa es la primera promesa que pienso cumplir». Su mano se cerró en su nuca, exactamente como lo había hecho en el altar, pero esta vez no había cientos de ojos juzgando. Solo estaban ellos dos y la innegable verdad de un deseo que finalmente se permitía existir.
Él no esperó una respuesta, la levantó del suelo como si no pesara nada, y cumpliendo la fantasía que ella había confesado entre copas de vino, la empujó contra la fría pared de mármol. El impacto le robó el aliento, una mezcla de shock y una oleada de placer prohibido. Sus caderas quedaron aprisionadas contra la piedra y su cuerpo se arqueó instintivamente hacia él. «Querías sentir mi peso», murmuró él contra sus labios, su cuerpo presionando el de ella, una pared de músculo y calor que la inmovilizó por completo. «Querías que mis manos te sujetaran». Y sus manos hicieron exactamente eso, una recorriendo su costado con una posesividad ardiente, mientras la otra se enredaba en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para darle acceso a su cuello. Laila jadeó cuando sus labios encontraron la piel sensible debajo de su mandíbula. Esto no era la dominación fría y sin rostro de sus fantasías, era algo mucho más intenso. Era un acto de adoración. Cada toque, cada beso, no era para humillarla, sino para reclamarla, para marcarla como suya de una manera que borraba la vergüenza y la reemplazaba con un deseo abrasador. Mientras él la poseía allí mismo, contra la pared, en medio de un mar de pétalos de rosa, Laila finalmente se rompió. Pero no fue una ruptura de desesperación, sino de liberación. Las lágrimas que surcaron sus mejillas no eran de dolor ni de miedo, sino de un alivio tan profundo que la dejó sin fuerzas. Cada embestida de su cuerpo era un eco de su declaración en el altar. La elegí, y la elegiría 1000 veces más. Él la estaba eligiendo ahora, en el acto más íntimo, demostrándole con su cuerpo lo que ya le había dicho con sus palabras. Estaba borrando los susurros crueles, los meses de ostracismo, el peso insoportable del sacrificio. En su abrazo posesivo, Laila no encontró a un dueño, sino a un salvador. Un hombre que no la había rescatado de la vergüenza, sino que le había mostrado que su mayor vergüenza era en realidad su mayor honor. Y cuando gritó su nombre, perdiéndose en un placer tan abrumador que el mundo exterior dejó de existir, se dio cuenta de que él había cumplido su promesa. Había olvidado por completo el nombre de la mujer rota que solía ser. Después, en el silencio que siguió a la tormenta, él la llevó en brazos a la cama. La depositó con una delicadeza que contrastaba con la ferocidad de su unión y se tumbó a su lado, atrayéndola hacia su pecho. Laila apoyó la cabeza en su hombro, escuchando los latidos calmados de su corazón, sintiéndose segura por primera vez en una eternidad. El aire ya no vibraba con tensión, sino con una intimidad nueva y frágil. «Desde el momento en que escuché lo que hiciste», comenzó él, su voz tranquila ahora, acariciando su cabello, «supe que eras diferente. En mi mundo, la lealtad es una mercancía que se compra y se vende. La gente traiciona por mucho menos de lo que tú arriesgaste. Pero tú te inmolaste por tu hermana sin dudarlo. Te enfrentaste a la ruina y el desprecio del mundo para proteger a alguien a quien amabas. Eso, Laila, no es algo que se pueda comprar. Es algo que se reconoce». Ella levantó la vista hacia él, viendo al hombre detrás del jeque, a un alma que, a pesar de toda su riqueza y poder, anhelaba la misma autenticidad que ella. Él continuó, revelando la profundidad de su convicción y desafiando abiertamente el juicio social que tanto la había atormentado. «Me importa muy poco lo que piensen esos hipócritas», dijo con un desdén palpable. «Construyen sus reputaciones sobre cimientos de mentiras y apariencias, y luego se atreven a juzgar un acto de verdadero coraje. Querían una esposa perfecta, una muñeca de porcelana sin pasado. Yo quería una reina, una mujer con la fuerza de voluntad para gobernar a mi lado, alguien cuya lealtad fuera inquebrantable. Cuando te vi caminar por ese pasillo soportando sus miradas venenosas con la cabeza alta, no vi a una mujer caída, vi a la mujer más fuerte de la sala, y supe, sin la menor sombra de duda, que había tomado la decisión correcta. Sus palabras no eran solo consuelo, eran una declaración de principios.
Él no solo la aceptaba con sus cicatrices, la amaba por ellas. Estaba redefiniendo el honor, no como la ausencia de escándalo, sino como la presencia de un carácter inquebrantable. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol de Dubái se filtraba a través de los ventanales, encontraron un nuevo ritmo. La torpeza y la formalidad habían desaparecido, reemplazadas por una cómoda complicidad. Hablaron durante horas, y Laila descubrió al hombre que se escondía tras el título. Un hombre con un profundo sentido de la justicia, una aversión por la superficialidad y una soledad que reflejaba la suya. En un momento de valentía, se atrevió a preguntar por su familia. «Mi padre», comenzó, sin saber cómo terminar la frase. Samir le tomó la mano. «Tus problemas familiares están resueltos», dijo con sencillez. «He reestructurado las deudas de tu padre a través de una de mis corporaciones. Oficialmente, ha conseguido un nuevo socio inversor muy discreto que cree en su visión. Su honor está intacto y su negocio es ahora más fuerte que nunca. Nadie sabrá nunca que yo estuve involucrado». La magnitud de su gesto la abrumó. No solo la había salvado a ella, había restaurado la dignidad de su padre, el mismo hombre que la había mirado con decepción, sin conocer nunca la verdad de su sacrificio. Unos días después, hicieron su primera aparición pública como matrimonio en una gala benéfica. Laila se preparó para la misma oleada de juicios, pero esta vez se aferró al brazo de Samir no por necesidad, sino como una socia. Los susurros comenzaron de nuevo, como era de esperar, pero Samir no los ignoró. Se detuvo en medio del salón, atrayendo todas las miradas, y levantó su copa. «Quiero brindar», anunció, su voz resonando con una autoridad que silenció la sala, «por mi esposa, Laila, una mujer cuya integridad, coraje y lealtad son la envidia de todos los que realmente entienden el valor. Ella es el mayor activo de mi vida y el pilar de nuestro futuro». Luego la miró y delante de toda la élite de Dubái la besó con la misma posesividad que en el altar, pero esta vez el beso estaba lleno de un orgullo y un amor innegables. Fue un desafío directo, una coronación pública que transformó su reputación de paria en la de una reina intocable. Nadie se atrevió a susurrar una palabra más en su contra. Pero la prueba definitiva de su compromiso llegó una semana después, en la privacidad de su hogar. Samir le entregó una carpeta. Dentro había documentos legales que establecían un fondo fiduciario a nombre de Maya, uno que cubriría su educación en cualquier parte del mundo y le garantizaría una independencia financiera de por vida. «La protegiste», dijo Samir en voz baja. «Ahora es mi deber protegerla a ella también». Pero había más. En el fondo de la carpeta había un informe. Detallaba cómo el hombre del escándalo, un individuo con un historial de comportamiento depredador, había sido discretamente persuadido para trasladar sus negocios y su vida al otro lado del mundo, con una severa advertencia de que nunca más se acercara a ninguna mujer joven. Al leerlo, Laila comprendió la verdadera extensión de su poder y cómo lo estaba usando para proteger lo que ella más amaba. Él no solo había pagado sus deudas, había saldado la cuenta de su sacrificio, asegurándose de que la razón de todo estuviera a salvo para siempre. Con cada gesto, con cada verdad revelada, las paredes alrededor del corazón de Laila se derrumbaron por completo. El matrimonio que había aceptado por deber se había transformado en un refugio de verdad y pasión. Descubrió que la vulnerabilidad, cuando se comparte con alguien que realmente valora tu alma, no es una debilidad, sino la forma más elevada de fuerza. La confianza mutua se convirtió en el cimiento de su relación, un cimiento forjado en el fuego del juicio y solidificado por la honestidad brutal. Ya no era la mujer sacrificada que el mundo había condenado, era la esposa elegida, la mujer valorada, la reina que su marido había visto en ella desde el principio. Juntos, no solo habían restaurado el honor de su familia, sino que estaban construyendo un legado propio, uno basado en la creencia radical de que el amor verdadero no ignora las cicatrices, sino que las reconoce como la prueba de la batalla que te hizo digno de ser amado.
Los meses que siguieron a aquella noche en la galería se convirtieron en un ritual sagrado, un tiempo suspendido fuera del mundo real. Elara y Kadir no eran marido y mujer en el sentido convencional, eran dos almas absortas en un único propósito, dos devotos arrodillados ante el mismo altar. Cada mañana descendían juntos a la galería, y el aroma a pigmentos antiguos y disolventes se convirtió en el perfume de su intimidad. Elara trabajaba con una concentración febril, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano y la ternura de un amante. Limpiaba con delicadeza siglos de suciedad, consolidaba el yeso agrietado y estudiaba cada centímetro cuadrado bajo la luz de los microscopios. Kadir nunca la dejaba sola. Se sentaba durante horas en un rincón, no como un vigilante, sino como un estudiante fascinado, investigando en textos antiguos, descifrando la iconografía de la escena, proporcionándole el contexto histórico que ella necesitaba para comprender el alma del artista. Sus conversaciones no eran sobre el futuro ni sobre su acuerdo, sino sobre el pasado, sobre la pasión y la tragedia encerradas en el muro. En ese silencio compartido, interrumpido solo por el suave roce de un pincel o el pasar de una página, construyeron un lenguaje propio, uno que no necesitaba palabras para expresar la profunda admiración que crecía entre ellos. Su conexión se forjó en los pequeños descubrimientos que solo ellos compartían. Una tarde, mientras trabajaba en una esquina oscurecida del fresco, Elara encontró algo extraordinario. Bajo una capa de barniz ennegrecido, emergió un rostro diminuto, casi oculto entre los pliegos de una túnica. No era parte de la escena principal, era un autorretrato del artista, un testigo secreto de su propia creación. Cuando se lo mostró a Kadir, él se acercó, su aliento cálido en su cuello mientras observaba la revelación. La expresión del artista era de una melancolía profunda, y en sus ojos, Kadir reconoció la misma soledad que había sentido toda su vida. En ese instante, el fresco dejó de ser un simple legado familiar para convertirse en un espejo de su propia alma. Compartió con Elara historias de su infancia, del peso de un apellido que lo aislaba, de cómo el arte se había convertido en su único refugio. Y Elara, a su vez, le habló de su padre, de la pasión que le había inculcado y de la dolorosa carga que le había dejado. En la vulnerabilidad de esas confesiones, a la luz tenue de la galería, su matrimonio dejó de ser una transacción para convertirse en una verdadera unión de almas que se reconocían en sus heridas compartidas. La intimidad que nació en la galería se extendió lentamente al resto de la villa. Las cenas formales en extremos opuestos de la larga mesa fueron reemplazadas por bandejas compartidas en el suelo de la galería entre botes de pigmentos y libros de historia. Las noches en habitaciones separadas se transformaron en noches enredados en las sábanas de una única cama, donde sus cuerpos continuaban la conversación que sus mentes habían mantenido durante el día. El deseo que los había unido en el suelo de piedra ahora estaba impregnado de una ternura y un conocimiento mutuo que lo hacían infinitamente más profundo. Kadir descubrió la fuerza que se escondía tras la delicada apariencia de Elara, su determinación inquebrantable y su intelecto afilado. Elara, por su parte, descubrió al hombre vulnerable que se ocultaba tras la fachada del jeque implacable, un hombre con una capacidad de amar tan inmensa como su fortuna. La villa en los Alpes, que al principio le había parecido una jaula de oro, se había transformado en su santuario, un mundo entero creado para dos, donde podían ser ellos mismos, lejos de las expectativas y los juicios del exterior. Él no solo la había necesitado por su talento, la necesitaba por la forma en que su presencia llenaba el silencio de su vida. Llegó el día en que Elara aplicó la última pincelada. Retrocedieron juntos, observando la obra en su totalidad. El fresco había renacido. Los colores vibraban con una vida que parecía imposible, las figuras transmitían una emoción que atravesaba los siglos, y la historia de la familia de Kadir brillaba con un esplendor renovado. Era un milagro, una obra maestra devuelta al mundo desde el borde del olvido. Pero al mirarlo, no solo veían el arte, veían los meses de trabajo compartido, las conversaciones nocturnas, los secretos confesados y la pasión que había florecido entre ellos. El fresco restaurado era un reflejo perfecto de su propia relación.
algo que había comenzado con una base rota, manipulada y dañada, pero que, a través de la paciencia, la dedicación y una vulnerabilidad radical, se había transformado en algo de una belleza y una fuerza extraordinaria. La obra estaba completa, y con ella también lo estaban ellos. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos no había orgullo de coleccionista, ni gratitud de empleada, sino el amor profundo y sereno de dos personas que habían encontrado su propósito en el otro. Kadir insistió en que el mundo debía ver su logro. Organizó un evento exclusivo en la villa, invitando a los directores de los museos más importantes, a los críticos de arte más respetados y a los coleccionistas más influyentes. Cuando llegó el momento de la revelación, Kadir se puso delante de la multitud, pero no para reclamar el mérito. «Durante toda mi vida he adquirido objetos de incalculable valor», comenzó, su voz resonando con una humildad que nadie le conocía. «Pero hoy no les presento una adquisición, les presento un milagro. Un milagro que no fue posible gracias a mi fortuna, sino gracias al alma, la pasión y el genio de una única persona». Hizo un gesto hacia Elara, que estaba a su lado, y el foco de atención se desplazó por completo hacia ella. «Les presento a la maestra Elara, mi esposa, la única artista en el mundo que podría haber devuelto la vida a esta obra. Este no es mi legado, es el suyo». Al retirar la tela, un jadeo colectivo llenó la sala, seguido de un silencio de pura veneración. En ese momento, bajo la aclamación del mundo del arte, Elara no fue reconocida como la esposa del jeque, sino como la leyenda que era por derecho propio, valorada no por el hombre con el que se había casado, sino por la esencia de quien era ella. Esa noche, después de que el último invitado se marchara, regresaron a la galería. El silencio volvía a ser suyo. Se detuvieron frente al fresco, ahora bañado por la suave luz de la luna que entraba por un tragaluz. La obra de arte ya no era un proyecto, era parte de su historia, el testigo de piedra de cómo dos extraños, unidos por la obsesión y el engaño, habían aprendido a amarse. Kadir la rodeó con sus brazos por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Lo ves?», susurró él, su voz cargada de una emoción profunda. «No eras un trofeo para mi colección, eras la única persona capaz de completarla y en el proceso de completarme a mí». Elara se giró en sus brazos para mirarlo, sus manos ahuecando su rostro. La rabia y la humillación que había sentido al principio se habían disuelto por completo, reemplazadas por un amor tan sólido y duradero como la obra que los contemplaba. Había entrado en aquel matrimonio creyendo que había sacrificado su pasión, solo para descubrir que su pasión la había guiado hacia el único hombre en el mundo que podía entenderla, desafiarla y finalmente adorarla por ella. Descubrieron que el amor más profundo no siempre nace de la comodidad y la facilidad, sino que a veces se forja en el fuego de la obsesión, se pule a través de la vulnerabilidad y se sella con un propósito compartido. Su matrimonio, que había comenzado como un contrato basado en una mentira, se había convertido en la verdad más auténtica de sus vidas. Elara no había sido comprada, había sido reconocida. Y Kadir no había sido un manipulador, había sido un hombre desesperado que utilizó las únicas herramientas que conocía para alcanzar algo que su alma necesitaba para sanar. Juntos no solo habían restaurado una obra de arte, sino que habían redefinido el significado del valor, demostrando que la posesión más preciada no es la que se puede comprar, sino la que se construye, pincelada a pincelada, con confianza, respeto y una pasión que lo consume todo. El verdadero amor no consistía en poseer la belleza, sino en reconocer el alma de la obra maestra en el otro y tener el valor de restaurar juntos sus heridas hasta que el mundo entero pudiera admirar su esplendor. Solo cuando nuestra mayor pasión es vista y deseada, encontramos la verdadera intimidad. Si crees que la verdadera conexión nace cuando alguien ve y valora no lo que representas, sino la esencia de quien eres, que una pasión compartida puede construir el puente más fuerte entre dos almas y que el amor verdadero no es poseer, sino restaurar y elevar al otro, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre relaciones forjadas en circunstancias extraordinarias, el poder del arte para sanar el alma y el amor que florece cuando dos obsesiones se encuentran para crear algo hermoso. Gracias por acompañarnos en este viaje.